¿Cómo es la vida cuando te dedicas a la ciencia? Esto es Expreso de Ciencias, una charla con retos, logros y grandes revelaciones de la mano de expertos que cambiarán tu manera de ver el mundo. Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Les damos la bienvenida a Expreso de Ciencias. En cada episodio conversamos con expertos que están a la vanguardia del entendimiento humano y nos adentramos en cómo este conocimiento transforma nuestra percepción del universo y moldea nuestra vida cotidiana. Grabado desde la UAM Coajimalpa, nos da mucho gusto que nos acompañen en cabina como entrevistadora invitada la doctora Maribel Hernández Guerrero, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, buen día a todos y todas. Hola, mucho gusto tenerte de regreso, ya nos habías visitado en la cabina. Mucho gusto volver a estar aquí, Ana, gracias por la invitación y pues emocionado de estar nuevamente por acá. Excelente. Para los fans de Expreso de Ciencias reconocerán su voz de antiguos episodios y los invitamos a revisar temporadas anteriores. Como conductor está con nosotros el doctor José Campos Terán, del Departamento de Procesos y Tecnología. Hola, ¿qué tal? Un placer volver a estar aquí y tener a un invitado muy especial que estoy seguro nos va a platicar cosas muy interesantes. Saludo a toda la audiencia. Es seguro de que serán cosas muy interesantes. Saludos a nuestras escuchas, soy su conductora Ana Karen Fuentes Ortega y el invitado de hoy es ingeniero químico y doctor en biociencias. Para acercarnos a su trabajo debemos pensar en desarrollo de herramientas computacionales para aplicaciones en biología de sistemas, biología cinética e ingeniería metabólica. Está con nosotros el doctor Roberto Olivares Hernández. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, buenos días. Y bueno, pues con el nervio de estar aquí. Ok. Es normal, la cabina puede imponer un poco, pero vas a ver que te va a gustar mucho esta experiencia. Y bueno, antes de que nos expliques conceptos, de hecho cometí un error, dije biología cinética cuando es sintética. Y a lo largo de este episodio tendremos la oportunidad de que nos expliques más alrededor, pero primero tenemos que ver a tu pasado, al origen. ¿Cómo eras de niño? ¿Cómo describirías tu infancia? Tuvo dos etapas bastante interesantes. Una primera etapa, cuando la viví aquí en la Ciudad de México, era un niño bastante activo en cuestión pues tuve la oportunidad de salir a la calle, divertirme, convivir con la gente de mi barrio, ¿no? O sea, ser parte de una sociedad. Y eso fue hasta los 11 años, 10, 11 años. Tuve que salir de la Ciudad de México y viví ya otra etapa en Irapuato, cuando entré a la secundaria. Una etapa un poco más, con más responsabilidades, siendo el mayor de tres hermanos, ya tomé más responsabilidades como cuidador, como parte de, pues por las situaciones familiares. Entonces, pero la primera etapa que más recuerdo y que más me sentí niño, pues fue la que viví aquí en la Ciudad de México, como niño que le gustaba andar en la calle, pateando la pelota y haciendo de todo. Vaya, experiencias tal vez un tanto especiales, el tener la oportunidad de explorar la ciudad siendo niño y el cambio tan drástico de pues esta vida tan urbana a un ambiente tal vez más tranquilo, con ciertas libertades, con ciertas seguridades también. Y bueno, ya creciendo, ¿en qué momento despertó tu interés por tu área de investigación? Sí lo recuerdo bien, fue en la secundaria. Pero me despertó la idea de escuchar que era el doctorado, ¿no? O sea, dije, pues es después de una carrera, ¿no? No sé qué tanto involucraba, pero escuché la palabra doctorado, pregunté un poco qué se trataba eso y dije, quiero hacer un doctorado. ¿En qué? Pues no sabía en qué exactamente, pero sí tenía el gusto por la química, realmente sí tenía esa afinidad de hacer cuestiones de la química, y ahí fue donde nació mi idea de llegar a hacer un doctorado. Y ya después entendí que pues, hacer ciencia, ¿no? Escuchar de los personajes, poniendo en los libros, ¿no? Eso también nos va dando una idea de lo que es esta labor. Y bueno, pues el camino me fue llevando hasta que, pues no soy químico, pero sí tengo muchas buenas experiencias de lo que fue la química. Al final cambié, pero en cuestión de disciplina, pero esa fue mi primera impresión y se me quedó. Por eso terminé haciendo el doctorado, porque desde ahí nació el interés y la afinidad por hacer ciencia.
¿Qué tal, Roberto? Un gusto tenerte aquí. Pero ¿en qué momento puedes decir hubo algo que te dijo, la química es algo que me interesa entender, o hubo algo así que te gustara en tu infancia o en tu juventud y que al final te llevó a ser un ingeniero químico, ¿no? Acá en la UAM. Sí, va a sonar peligroso. O sea, la cuestión es que sí, empecé con este interés porque me encontré un libro de química que hablaba sobre, era algo muy general, no recuerdo ni siquiera el nombre del libro, pero era un libro que era muy viejo, me acuerdo que lo abrí, se deshacía ese libro, tenía como recetas, ¿no? Yo lo veía como recetas, que eran realmente prácticas de laboratorio, y hablaba, a mí me gustaban como todos los niños, y los niños aquí en la ciudad, ¿no? Me gustaba mucho lo que eran los fuegos pirotécnicos, y había una práctica de hacer nitroglicerina. Ya, ¿no? Entonces, obviamente que le quise entender, ¿no? O sea, no entendí nada, pero de ahí fue bien otras tantas prácticas que me hicieron bastante interesantes. Dije, bueno, pues sí voy a estudiar química. Transité por pues como todo, ¿no? Por la secundaria, por la media superior, ¿no? Y cuando llegué a estudiar a la universidad, yo seguía viviendo en provincia, en Irapuato, y decidí regresarme a la Ciudad de México. Llegué tarde a las convocatorias del Poli y de la UNAM, y alguien me habló de la UAM. Qué triste que seguimos con esto, ¿no? De que la UAM de pronto no es tan conocida, pero ya tenía un primo estudiando en Azcapotzalco, y me dijo, pues te queda la convocatoria del UAM. Pude entrar a UAM Iztapalapa. Yo me recuerdo que metí primera prioridad química y segunda prioridad ingeniería química, ¿no? Se me dio ingeniería química como primera prioridad, ¿por qué? Bueno, pues no sé quién o cómo fue eso en su mente. Y al progreso de la carrera, pues me di cuenta que sí, que me gustaban más las cuestiones de ingeniería de procesos que la química pura. O sea, y decidí concluir con la carrera de ingeniería química, me quedé ahí, me costó trabajo. La UAM Iztapalapa, los profesores de ingeniería química era una carrera bastante demandante. Y bueno, pues al final lo pude concluir, pero así entendí mejor los procesos que las ciencias puras. Entonces por eso me quedé como ingeniero químico. Y bueno, pues de ahí continué con la maestría. Primero hice catálisis, es una parte experimental con el doctor José Antonio de los Reyes. Luego me cambié a la parte de fenómenos de transporte con el doctor Alberto Ochoa. Y fue ahí donde el doctor Felipe López, me dijo, yo le dije, hoy tengo interés de hacer cuestiones biológicas. Él dijo, ¿quieres saber de cuestiones biológicas? Ve con esta persona. Y me dio el libro de Jens Nielsen, de ingeniería metabólica, y me dijo algo así como, es cuestión de ingeniería de reacciones, como ingeniería de reacciones químicas. Dije, bueno, pues es algo que se nos totalmente equivocaron. Totalmente equivocada en la perspectiva, y ahí fue el gran reto. Sí, de acuerdo. Yo muy bien. Oye, Roberto, y un poquito para la audiencia que conozca un poco de tus temas, ¿cómo describirías tú en términos sencillos lo que es la biología sintética y a lo que te dedicas? Básicamente el trabajo se centra más en hacer ingeniería metabólica, o sea, aplicaciones de ingeniería metabólica. Esto es, conocemos que existen microorganismos que son capaces de producir alcohol, como son las levaduras, y que las ocupamos en la industria. La idea entonces es todos estos microorganismos que tengan la posibilidad de producir algo, un químico, un fármaco, una biomolécula que tenga alguna aplicación en la sociedad. Pues la idea es manipularlo de una manera dirigida, de una manera estratégica, a través de principios de ingeniería. Para llegar a estas manipulaciones, pues existen disciplinas que ofrecen estas herramientas, para llegar al objetivo, ¿no? de modificar cualquier microorganismo que tengamos en la naturaleza. Y estas son la biología sintética y biología de sistemas. Yo inicialmente empecé con biología de sistemas, luego transité a biología sintética, que biología sintética para mí ha sido más un trabajo de divulgación y de enseñanza que prácticamente de investigación. La investigación se basa mucho en lo que es biología de sistemas, ingeniería metabólica, y la biología sintética como un área que hay que explorarla, ¿no? Pero sobre todo me gusta la parte esta de la divulgación, porque así fue como entré el área. Al final del día estas tres se conjuntan bastante bien,
en el objetivo de manipular los microorganismos, ¿no? Sí, las tres se conjuntan. Entonces, yo definiría, ¿no? Si hablamos de investigación, pues es hacer ingeniería metabólica con herramientas de biología sintética, biología de sistemas. Oye, Roberto, como tenemos una audiencia muy amplia, ¿nos podrías dar un ejemplo donde se involucre esto para que sea más claro? Ok, imaginemos, le voy a dar el ejemplo que intento darle al alumnado. Imaginemos que un microorganismo es la ciudad, ¿no? La ciudad y tiene vías por las cuales transitan nuestros alimentos. Tenemos la central de abastos en la Ciudad de México, enorme, ¿no? También entran alimentos del exterior. Y para hacerlos llegar al consumidor, a la gente, a las tienditas, a los lugares donde debe de estar, los supermercados, pues tenemos las vías, ¿no? Las vías, las calles, ¿no? Las avenidas, tenemos el periférico, más. Y ese tránsito de alimentos, por así decirlo, pues se asemeja a lo que son las vías metabólicas, ¿no? Tenemos que hacerlos trano. El organismo hace exactamente lo mismo, utilizan las ciertas vías para poder generar, ¿no? O poder suplir lo que requiere para seguir viviendo, igual que lo hace la ciudad, ¿no? Así es como, por ejemplo, si sale el alimento de la central de abastos, para llegar a la parte poniente, a esta parte donde estamos, pues va a tomar ciertas vías, ciertos caminos. ¿Qué pasa si bloqueáramos, pusiéramos caminos que fueran más directos, ¿no? Que nos evitaran el tráfico de la ciudad para que esto se optimizara? Y ese es el objetivo, ¿no? Es el objetivo de la ingeniería metabólica, tomar estas vías, manipularlas genéticamente con herramientas que ya se tiene para poder optimizar la producción o el consumo o lo que se requiera de la célula o que requeramos nosotros con ella. Entonces, ese es el símil, ¿no? Ver la ciudad como una red conectada, al igual que el metabolismo, que tú puedes manipular para poder hacer transitar el alimento. Ese es un símil que intento darles. Ok. ¿Y tú nos puedes dar un ejemplo de lo que estás haciendo ahora en esa área? Sí, particularmente en los últimos años. Bueno, yo empecé trabajo teórico, ¿no? Llegué aquí a la universidad, hace los años, con mis colegas. Un trabajo plenamente teórico, pero se me da yo creo que todavía esa idea de la colaboración. Me gusta mucho la colaboración. Empecé a trabajar con el doctor Pigueras y empezamos a trabajar una parte experimental con bacilos sutiles, un microorganismo que se encuentra en la tierra, no muy conocido, inocuo, o sea, no nos hace daño. Y la idea es generar moléculas, o lo que se conocen como fitohormonas, es decir, una serie de hormonas o moléculas que ayudan a la planta a crecer, sobre todo a generar raíz. Esto con la intención de que esto se produzca de manera económica, porque actualmente la producción es química. Básicamente lo queremos hacer por medios biológicos, utilizando los microorganismos. Modificamos, ¿no? Se está viendo las estrategias para modificar esas vías de producción y poder optimizarlo y hacerlo ya no químicamente, sino biológicamente. Y ese es básicamente ahorita, digamos, donde más me estoy centrando, ¿no? Y para eso utilizo las herramientas que les comentaba hace rato, ¿no? Las de ingeniería metabólica, las de biología de sistemas, las de ingeniería metabólica, biología sintética. Y todas ellas conjuntas pues, me están guiando a este objetivo, ¿no? Decir, bueno, pues, y bueno, en el camino te encuentras otras tantas cosas bastante interesantes, pero mi intención es llegar a la producción de alimentos de manera sustentable. Eso es lo que, a través de la aplicación de estos microorganismos y de la capacidad productiva que tiene de ciertas moléculas y hormonas que favorecen el crecimiento. Roberto, y nos platicaste un poquito acerca de la maestría, del doctorado. Yo quisiera preguntar, ¿cómo fue que surgió tu interés por hacer una maestría, un doctorado en el extranjero? ¿Y cuál fue el impacto que esto tuvo en tu trayectoria académica y en tu carrera? Sí, como me comentaba, el doctor Felipe López me dijo que si yo me interesaba la biología, que contactara al que fue mi asesor de doctorado. Llego ahí, ¿no? Realmente llego ahí porque estaba ahí el doctor. O sea, si hubiera estado en otro país o estado aquí a la vuelta, ahí hubiera llegado. Porque esa era la intención y el conocimiento que podía tener ahí con él. Llego al grupo del doctor Judy Jensen y bueno, pues llego me cuenta con un nivel de ignorancia enorme en el área de biología. O sea, soy ingeniero químico de formación pura y mi concepto de biología pues no
no había nada, ¿no? Y tengo otra anécdota por ahí de que empecé a leer, ¿no? Los artículos para poder entender la investigación y les da risa leer un lado porque les digo que estoy leyendo, encuentro la palabra cobón y busco su traducción en español. Obviamente es la misma palabra, entonces no era la palabra, era el concepto, lo que no tan básico como puede ser. Pues me dio pánico, pero pues, pues, ¿no? O sea, estaba ahí y creo que dije, este es un buen reto y fui comprendiendo, ¿no? La potencialidad de ese conocimiento. Entonces, el lugar pues se escogió más que nada con base en la recomendación, en la idea de lo que fue ese libro y en los conocimientos que se pueden tener, ¿no? Pero sí, no me arrepiento de la decisión. La volvería a hacer, lo volvería a repetir con todo y me pasó los primeros 3 meses. Excelente. Oye, y hablando de los retos y desafíos, ¿cómo ha sido esta dinámica de poder conjuntar los modelos con la experimentación y tratar de validarlos? Validarlos y hay que entender, los modelos matemáticos son herramientas que nos permiten generar escenarios, entender los escenarios, hacer un pensamiento estructurado en lo que es, ¿no? O sea, si todo lo metieras en un modelo, pues te podría ayudar a comprender más lo que estás. Entonces, así sucedió con la física y en el caso de la biología, pues sigue siendo un gran reto, ¿no? La verdad es que los modelos, ningún modelo funciona de ese nivel, pero algunos son inútiles. Entonces, un modelo tiene un proceso, ¿no? Desde su construcción hasta su validación, ¿no? y de su producción de escenarios. Entonces, la forma de validarlo es, primero, definir para qué lo quieres. ¿Qué quieres hacer con ese modelo? Saber los datos que puedes obtener y cómo vas a manejarlos con él. Y una vez que tienes esos datos, pues los integras para generar escenarios futuros, ¿no? Y obviamente es un ciclo de ingeniería, ¿no? Lo pruebas, lo diseñas, lo pruebas, lo vas a experimentar, lo aprendes y lo vuelves a regresar. Entonces un ciclo de ingeniería realmente no es nada de Bueno, en este programa tenemos la idea de que los investigadores, los científicos también somos personas. Entonces te vamos a hacer unas preguntas para saber un poco más de ti como persona. No te preocupes, no son preguntas muy, muy personales, pero sí que nos dan una idea sobre qué más hay sobre las personas que nos dedicamos a la ciencia. Entonces, te hago la pregunta y tú contestas lo primero que se te ocurre. ¿Te parece? Entonces, la primera es, ¿tu salario es alto o bajo? Mi salario, eso es como que alto con respecto a quién, bajo con respecto a quién, ¿no? O sea, De acuerdo. yo diría que mi salario está bien, ¿no? Me Para vivir. Bien. ¿Dónde creciste? Crecí en la Ciudad de México, en la universidad con los primeros 10 años. Luego me fui a Irapuato otros 6 años y regresé a la Ciudad de México. Y luego otra vez fuera. O sea, digamos que soy chilango. Así es. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? Pasatiempo favorito. Realmente me gusta actividades al exterior. No tengo nada en especial, pero sí podría decir como pasatiempo puede ser la cocina. Me gusta mucho la cocina. Me gusta. De acuerdo. La disfruto bastante, sobre todo porque integro a mis hijos en la actividad. Entonces es algo que puedo hacer. Te disgusto bastante. ¿Y cuál sería tu plato así estrella? Mi platillo estrella, realmente no, el que se me ocurre, o sea, que pruebo en ese momento me sale. Ok, no dan los cornflakes. No, es un cornflake con plátano. Eso, nada más se quedan con plátano. Muy bien. ¿Planta o animal favorito? El animal favorito, híjole, estoy entre el gato y el perro, pero me gustan mucho los gatos, aunque no tengo, porque no a todos les gustan, entonces respeto eso, pero tengo un perro que también me cae bastante bien. Muy bien. ¿Tocas algún instrumento musical? No, eso sí, no se me dio. Ya. ¿Cuál es tu libro favorito? Ay, esas preguntas son diría que más que libro, uno de los autores que más he disfrutado es a García Márquez. Lo disfruto bastante. Y cuerda está. ¿Cantante o grupo favorito? Cantante o grupo. El grupo que llegué a, creo que es más por la adolescencia, fue The Cure. Me gustó bastante en mi adolescencia. Después ya, pues, otros grupos, ¿no?, que también me interesaron. ¿Y actualmente qué música escuchas? Escucho de todo. O sea, la verdad es que ya me tengo, bueno, excepto
Sí, debo decir, acepto reggaetones así, ¿no? Y esto no dentro de mi lista, pero no. Y otros sonidos semejantes. De acuerdo. ¿Algún talento oculto? Algún talento oculto. Ya nos contaste que cocinas, pero Bueno, pues no es tan oculto. Realmente no creo tener algún talento oculto. ¿científico o científica que te inspire? La primera creo que por la parte de química fue Emmanuel Curie. Y porque ahí fue donde entendí el concepto de investigador con ella, ¿no? A través de una pequeña biografía que leí de ella. De acuerdo. Y por último, ¿qué significa para ti innovar? Innovar es salir del estado de confort. O sea, los retos, eso es innovar. O sea, yo creo que cuando hice el doctorado entendí el concepto de innovar. Tengo que innovar ahí en algo que no sé, ¿no? Entonces ahí empieza la innovación. Ya empieza a estar fuera del estado de confort y considero que ese es algo que todos debemos de experimentar. De acuerdo. Bueno, pasando a otros temas, tú tuviste una experiencia de movilidad, ¿no? Fuiste a otro país, quizá habría que decirle a la audiencia que el doctor James Nielsen está en Suecia. Sí, y ¿qué significa qué significó para ti esta movilidad? Pensando que, por ejemplo, nuestros planes de estudio como ingeniería biológica incorporan ya esta opción como parte de los estudios. Y a veces el alumnado siente que es un reto, pero ¿tú qué beneficios le ves a poder ir a otro país o a otro estado o a otro lugar a estudiar? Una es, primero, entendemos nuestras capacidades. Como egresado, bueno, si hablamos de estudiantes aquí en nuestra universidad, egresados de la UAM, entendemos la capacidad que nos da la universidad, como conocimientos, habilidades, y que somos tan buenos como cualquier otro país que vemos o lugar que vemos que tiene un gran desarrollo científico. O sea, yo creo que en particular y el mexicano y el estudiante mexicano tienen una capacidad muy grande. Ese es lo primer reto, es lo primero que puedes ver cuando haces la movilidad. Y la otra es generar redes de trabajo, redes de colaboración. Entonces, sí, hay que intentarlo. A mí, cuando estaba ya en la maestría, me impresionó un poco, digo, en el sentido de que de todos mis compañeros, en ese momento y compañeras, pues no, éramos muy pocos los que teníamos como el deseo de salir, ¿no? De ser algo. O sea, de 30, digamos 2 o 3, y eso se me hacía muy poco. O sea, ¿por qué no todos nos queremos ir, no? Por muchas razones, no sé cuáles sean, pero y la movilidad debe ser algo que sí se debe experimentar y que yo cuando regresé aquí y vi que había movilidad en nuestro plan de estudio, dije, mira, qué bien. Y la movilidad la sigo proyectando inclusive con estudiantes de posgrado que están conmigo y que tienen la oportunidad de dirigir, les proyecto esa movilidad, ¿no? O sea, váyanse, ya sea a otro estado por un par de meses, hagamos una colaboración con alguien, ¿no? Y los estudiantes lo han acertado y ven que es una experiencia que les permite una red de colaboración, ¿no? O sea, una red de colaboración para un futuro investigador, un estatus, sentir un estatus para un alumno de licenciatura y que también estoy preparado. Entonces, en cualquier nivel que la vivas, vas a tener una gran experiencia. No es fácil, eso sí, lo sabemos. El idioma, sobre todo. El famoso síndrome del jamaicón, ¿no? Este síndrome que nos hace extrañar la tierra, ¿no? Nuestras veces también nos puede pegar, es algo que probablemente no pega, pero no, se puede superar, ¿no? De acuerdo. Y si pudieras comentarnos de algún aspecto que esta movilidad haya cambiado en ti como persona o para tu vida académica, ¿cuál sería? Y la capacidad de integrarte con otras formas de pensar y otras disciplinas. O sea, de adaptarte a nuevas no tanto adaptarte, sino saber cómo te tienes que adaptar para poder comunicarte con otras disciplinas, con otras formas de pensar, con otras culturas, ¿no? En mi caso fue con otras culturas. Y vale la pena mencionar que en ese laboratorio, de los 20 alumnos de doctorado, había 2 suecos. O sea, los demás éramos de todos lados. Entonces te das cuenta de la diversidad cultural que hay y sobre todo las formas de pensar, ¿no? Cómo tienes que enfrentarlas y tratar de colaborar, trabajar. Entonces eso es algo bastante, eso es con lo que me quedo, ¿no? De esa capacidad que te da la movilidad también. Aparte de los conocimientos, que ahí está.
Ya nos mencionaste algunos aspectos para hacer una movilidad, pero ¿qué consideras tú debe ser una cualidad específica, algún factor para poder ser un buen científico o investigador? Pero realmente primero es esta curiosidad, ¿no? Por generar conocimiento y tener conocimiento, pero yo creo que también, no sé si ya debe estar este cambio de paradigma de cómo se debe ver el investigador. Si vemos los investigadores actuales que están como ya de muchos años eméritos y demás, gente que ha trabajado bajo su disciplina, bajo una línea de investigación y ha llegado a preguntas interesantes, pero muchas de ellas les falta esta interdisciplina. Por algún motivo, no digo que está mal, no, obviamente generan buenos resultados, pero yo creo que debe haber un cambio de este paradigma y debe haber la interdisciplina. Entonces un investigador debe verse eso ya como un ente interdisciplinario, ¿no? Con esos retos, porque está la innovación también. Está la innovación. Claro, también parte de nuestra audiencia son personas que están buscando tal vez alguna oportunidad de estudio, una ingeniería o una licenciatura, y si llegaron a este video probablemente ya estén interesados en la química y la ingeniería. Entonces, no sé si tal vez sea percepción mía, pero al momento de escuchar de estas oportunidades de estudio, podemos pensar que el resultado inminente va a ser involucrarse con una industria. Es decir, si estudio física, química o biología, eventualmente voy a terminar trabajando para la industria farmacéutica, la industria de alimentos, etcétera. Entonces, y tal vez los tres podrían darme la respuesta, ¿por qué o cuál fue el momento en el que decidiste que la oportunidad para ti estaba en la investigación? ¿Y por qué recomendarías esto a más personas, que hay oportunidades también dentro de la investigación y se pueden lograr grandes cosas? Y eso va en función de por qué te decides ser investigador. Va en función de tu personalidad y de cómo te ves a ti mismo, qué curiosidad sientes por lo que está a tu alrededor. No es fácil, no es un camino fácil. Aquí en México ser un investigador, la verdad es que presenta muchos retos, pero también presenta muchas satisfacciones, ¿no? Y la investigación debe ser algo realmente, debemos de verlo como algo lúdico, es algo que en verdad nos guste, que lo hacemos y que lo disfrutamos y que con todo lo que pueda significar hacerla, ¿no? Como generar tener presupuesto, tener un espacio más. Ya debemos verlo como un ejercicio lúdico, o sea, realmente donde nuestra creatividad es el principal, el motor para todo lo que queremos hacer. Y luego viene la otra parte, que es pues comunicar esto, ¿no? O sea, también tienes que ser un comunicador, saber dar ejemplos como lo pidió el doctor. No sé, ¿no? Que mejor dame un ejemplo de lo que hago en la forma sencilla, y ahí es la parte también divertida, ¿no? O sea, poder divulgar lo que haces con investigador. Entonces, eso es lo que te tiene que llevar, ¿no? Un poco de esto, ¿no? De curiosidad, de ganas de difundir, de ganas de explicar, de ganas inclusive de enseñar también, ¿no? Y eso es lo que te va dando. Y yo creo que el modelo que tienes aquí en UAM de ser profesor investigador, pues es bastante bueno, ¿no? La verdad, yo lo viví como estudiante y lo entendí bastante bien. Y ahora que lo aplico, que me gusta aplicarlo también. Yo creo que todos deben ser profesores investigadores, pero... Claro, importante. Oye, Roberto, y hablando de las satisfacciones de la investigación o de la carrera académica, ¿cuál consideras tú que ha sido tu mayor logro profesional? Mayor logro profesional. Soy una persona que a veces no lo veo, ya no veo mis logros, ¿no? O sea, tal vez porque soy demasiado, podría sentirme ambicioso, no sé si, o porque me gusta ir trabajando. Pero mi mayor logro siguen siendo por la ocasión del alumnado, ¿no? Los alumnos que he podido egresar de posgrado, los que han trabajado conmigo en proyecto terminal, verlos o sea, porque el que hizo un proyecto terminal, una licenciatura y verlo en la industria, me siento parte de ese logro. O sea, realmente aunque si bien eso es solamente una parte de su carrera, como un proyecto de investigación, pues un proyecto terminal, pues verlo ya trabajando y verlo que está haciendo algo diferente, ¿no? Inclusive cosas que yo no haría, que yo no podría hacer, pues esa es una gran satisfacción. Eso me satisface bastante. Investigación va trabajando, sigue siendo
da resultados, ¿no? No ha concluido, pues, digamos, completamente, ¿no? Tal vez a lo que yo quiero llegar, como todo ingeniero, ver una aplicación ahí en la industria, ¿no? Ver una máquina que está haciendo lo que yo. No ha llegado a eso, pero he descubierto también que esta parte docente, esta parte de que la investigación impacta a un alumno, pues me da satisfacción. Esa parte me da satisfacción. Entonces, digamos que ha sido de manera constante y continua lograr esa etapa de satisfacción. Vamos a ver hasta dónde llego, ¿no? Mira, todavía. Claro. Y hablando de la docencia, ¿cómo decidiste ser profesor investigador aquí en la UAM? Y la docencia fue algo que experimenté primero a través de mis colegas, bueno, mis compañeros, yo estudié en Cebetis, ahí en Irapuato. Y de pronto se me daba poderles explicar. Luego me invitaron a una secundaria abierta, a dar un par de clases, un par de cursos, algo con dificultad, porque pues era un joven de 16, 17 años en ese momento, y en el salón había gente de 30, 35, o sea, era un sistema abierto. Pero me di cuenta que había gente que sí me escuchaba, ¿no? Había quienes no. Y ahí fue donde me nació la parte de hacer docencia, o sea, entendí que sí me gustaba hacerlo. Y luego, pues me seguí dando clases, regularizaciones, entonces digamos que siempre lo he practicado de alguna manera muy, muy oficial, digamos, dentro de la institución o también fuera de ella, ¿no? Poder dar la enseñanza. Entonces así fue así mi experiencia con la docencia. Y llegar aquí, bueno, pues, no, por eso también decidí, ¿no? Y tener este trayecto de docencia, ¿no? Es algo que me gusta, algo que me gusta. Sí, la docencia para nosotros es sumamente importante porque es generar esta semillita, ¿no? Como decías tú. Y por ahí esas semillitas a veces regresan a la industria y de alguna manera yo concuerdo con Roberto que eso nos hace ser parte, ¿no? También hacer claro a la audiencia que hay investigación aplicada. No toda la investigación es básica y que a veces trabajamos, ¿verdad? De manera conjunta para resolver problemas de la industria. En ese sentido y tratando de motivar a nuestra audiencia, ¿qué piensas tú que sean los últimos avances en tu área y que a lo mejor en el futuro todavía se van a potenciar? No sé, se me ocurre pensar, ahora está de moda hablar de inteligencia artificial. No sé si también impacta en tu área, en tu investigación o algún otro tema que tú creas que en el futuro va a ser relevante. No, definitivamente, o sea, la generación de datos, ¿no? Yo cuando inicié el doctorado, y digamos que la disponibilidad de datos biológicos que teníamos era muy, muy limitada, o sea, era más poca. Lo he visto crecer a lo largo de estos 15, 20 años, y es ahí donde podemos seguir trabajando, innovando, es decir, la información que podamos seguir adquiriendo de cómo funcionan un sistema biológico, con todos los datos que podamos seguir generando, nos sigue dando conocimiento y nos sigue dando conocimiento de carácter a veces innovador, porque no sabemos las capacidades reales de muchos de los sistemas biológicos con los que trabajamos. O sea, la verdad es que vamos descubriendo cosas que, aplicando las mismas herramientas que ya se vienen dando, con pues la secuenciación genómica, por ejemplo. O sea, a pesar de los avances, ya llevamos 20 años aplicándola y todavía se puede hacer secuenciación, puede ser algo que nos permite descubrir, porque lo hace sobre nuevos sistemas biológicos que funcionan de cierta manera. O sea, la biología es tan extensa que nos puede seguir generando nuevo conocimiento. Entonces, ese es un camino todavía muy largo por explorar. Y encima de eso, pues tenemos la otra parte de que, además de saber qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y ahí viene la parte aplicada, como bien decías, ¿no? O sea, saber cómo lo hacen para poderlo hacerlo nosotros, ¿no? Poderlo aplicar. Que en nuestro caso, en nuestra disciplina, que son justamente está viendo aquí procesos de tecnología, pues eso va, ¿no? A generar cosas aplicadas. Entonces sí, o sea, cualquier cosa que sea datos sobre los sistemas biológicos, poderlos analizar, nos va a servir generando conocimiento por muchos años todavía. Porque no hemos resuelto muchas cosas. Cosas ciertas. ¿Y qué parte de este futuro de tu campo de investigación te emociona?
Si pudieras darnos algún ejemplo, alguna idea que tengas de cómo será el campo en el futuro y que realmente te emociona. Algo que realmente, fíjate que, y algo que encontré y que sí me dio mucha curiosidad y que me he terminado de analizar, es justamente gente que está trabajando con sistemas biológicos y con nanopartículas, no biológicas, o sea, completamente químicas, modificando sus capacidades biológicas. O sea, ahí empezaron esos pequeños ejemplos, donde les modifican la pared celular, donde intentan creo que el doctor José sabe muy bien de estas capas lipídicas, ¿no? Que se pueden modificar, pero ya dentro de los sistemas vivos. Entonces empieza una interacción bastante interesante entre lo que es la nanotecnología, ¿no? Junto con los sistemas biológicos, y es algo que nos está intrigando muchísimo. ¿Hasta dónde se va a poder llegar? Si en verdad vamos a poder tener células realmente sintéticas, ¿no? O con una gran capacidad, o con un gran porcentaje de componentes sintéticos. Y ahí es donde tengo esta curiosidad, esta intriga, y está algo que sí que sí me gustaría entender más. Algo que es esa parte de innovación, pues va a haber que ir hacia ese campo, ¿no? Y entender más. Tienen que ser interdisciplina. Claro, exacto. Pues yo solo te preguntaría, y dado que hablamos de interdisciplina, si tú, ¿cómo ves este impacto en otras áreas del conocimiento? Por ejemplo, en el área social o en el área de la comunicación y el diseño. ¿Cómo ves qué herramientas se pueden jalar de ahí para poder seguir trabajando? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el impacto social queda claro si estamos hablando de modificar células y modificar productos, pero a lo mejor alguna otra herramienta que tú, ahora que estamos aquí en la UAM Coajimalpa, en donde pues, la interdisciplina pues es casi algo innato, ¿no? Uh-huh. Sí. Así un ejemplo específico, no lo he terminado de aterrizar, pero creo que en esta interacción que tuvimos hace un par de meses con los colegas ahí abajo, aquí en nuestra unidad, en nuestra universidad, y escuchando a la gente de diseño y viendo qué significa para ellos el diseño, por qué un color debe ser de esa manera, ¿no? Por qué una columna debe estar en esa posición y tienen que tener esa. Eso me hace el énfasis de que pues lo mismo sucede con los sistemas biológicos. Las cosas tienen que estar ahí por algo. Entonces, la integración del diseño, ¿no? Del rediseño posiblemente se puede dar a esos niveles, dándole la funcionalidad del diseño a las cosas. Posiblemente también puede ser por ejemplo, trabajamos con procesos, ¿no? Trabajamos con el diseño de equipos, pues tal vez sería bueno explorar algunas formas de diseño que se conjunten junto con los procesos que suceden, que nosotros conocemos, los procesos de transferencia de calor, la transferencia de masa, que finalmente también hay los famosos edificios sustentables, ¿no? Que aprovechan Yo creo que también podría conjuntar con el diseño tal vez de un equipo como puede ser un separador, un bioreactor. Esa fue como la primera impresión que me dio escuchando a la gente de diseño. ¿Cómo? Bueno, pues ahí es donde, ahí está el reto. Es decir, bueno, fíjate que a mí se me ocurre esta cosa, ¿tú cómo lo ves, no? Pues se me ocurre de otra manera, entonces vamos a ver si podemos encontrar algo. Pero solamente lo puedes ver si te pones un poquito en el papel de pues, cómo ve las cosas, que al final de cuentas, recuerdo mucho esta enseñanza de que el conocimiento, la filosofía es el tronco y todo conocimiento. La verdad es que si lo vemos así, podemos ver muchos puntos de interacción, con diferentes aplicaciones, pero sí hay muchos puntos de interacción. Entonces, esa es la cuestión de sistemas, biología de sistemas, todo es parte de una visión sistémica por la sociedad de sistémica, ¿no? Ahí se puede aplicar, entenderla como un conjunto de interacciones, y creo que se han aplicado ese tipo de modelos, y se pueden seguir aplicando, entonces, para resolver los problemas sociales. La movilidad yo creo que es un tema que sí requiere de mucha interdisciplina, ¿no? La movilidad, por ejemplo, en una ciudad tan compleja como nosotros, como con la nuestra, pero pues sí requiere de esa interdisciplina. Y ahí pueden ser también el conocimiento de los sistemas biológicos, ¿no? Con su complejidad. Eso podría ser la interacción, por ejemplo. Es lo que se me ocurre. Sí, por supuesto. Y pensando en, otra vez, personas que están
completamente interesados en sistemas biológicos y tal vez científicos o posibles científicos que tienen ganas de participar en un poquito de todo, ¿por qué deberían estudiar aquí en Huancajimalpa? Porque son muy buenos. Esa es la... pues, Sí, nada, con todo respeto a mis profesores de ingeniería química, ¿no? O sea, no había un modelo educativo. O sea, aquí en la universidad les ofrecemos este modelo educativo y les ofrecemos otras tantas cosas, ¿no? Como la cultura, como las cuestiones de prevenciones de violencia de género. O sea, la verdad es que somos una universidad y en particularmente esta unidad con su modelo educativo, somos innovadores en ese sentido. Somos muy corresponsables en la docencia con el alumnado. Y el alumnado lo sabe. O sea, realmente el alumnado que ha venido de otras instituciones como la UNAM, el Poli, pues se da cuenta de eso. Entonces sí, estudiar aquí no es nada más venir a adquirir conocimientos, sino van a adquirir otras tantas habilidades que se las estamos tratando de propiciar a través de todo lo que ofrecemos, no solamente en las aulas, sino fuera de ellas también. Y a través de la integración, esta cuestión de hacer actividades transversales también, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y el cuidado que les tengan sobre uno, el cuidado y el cariño, ¿no? Sí, sí. Eso también. Por eso nos ofertamos como algo muy particular, como un buen modelo. Sí, claro, eso es uno de los distintivos que más podrían saltar a la vista al momento de hablar de la Huancajimalpa. Y bueno, este episodio se nos fue rapidísimo, ya nos estamos acercando al final, pero una pregunta también muy importante que tenemos que hacerte es ¿a quién te gustaría ver de invitado aquí en Expreso de Ciencias? Tiene que ser del Departamento de Procesos y Tecnología. ¿Quién me gustaría ver de invitado o invitada aquí? No sé quiénes han venido, pero alguien que... Y un nombre. Nombre, posiblemente por la afinidad que tenemos en nuestra investigación. Me gustaría escuchar al doctor Sigala, aunque resultado. Sí. ¿Bien? No, claro que sí. El doctor Sigala también tiene mucho que contarnos y también nos gustaría saber más de él a nivel personal. Creo que este programa tiene esa función, poder hacer ver a nuestra audiencia que un investigador no es una persona ahí perdida en un laboratorio, somos personas que tenemos vida social, familiar y que tenemos intereses como cualquier otro, aunque uno de sus grandes intereses es la ciencia y la innovación. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, gracias por la explicación de la biología sintética y de metabólica que pues sigue siendo un campo innovador de todas, a pesar de los años, sigue siendo completamente innovador. Sí, por supuesto. De hecho, en mi libreta hay muchas preguntas que probablemente se resolverán en un segundo episodio, pero bueno, así llegamos al final y, como es costumbre, siempre le pregunto a nuestros invitados qué les pareció esta experiencia. Bastante. No sé, me gustó bastante. No sé, no sabe, se impone ante un micrófono, no está acostumbrado. Entonces se hace pequeño frente a un micrófono, pero me gustó el formato. Está bastante bien, no sé, la experiencia de los entrevistadores aquí que te hacen sentir bastante bien y me gustó bastante. O sea, la verdad es que vale la pena que todos pues en nuestros micrófonos y expresarnos, ¿no? Que eso es algo que comunicarnos, ¿no? Con esto, tener la oportunidad de comunicar de lo que somos, hacemos y sentimos, ¿no? Pues, sí. Pero muy bien, muchísimas gracias por la invitación y me alegro de haber aceptado. Estaba un poquito arrumanta del inicio. Muchísimas gracias por asistir. Sí, pues muchas gracias por la invitación, un placer el poder conocerte un poquito más, Roberto. Creemos que nos conocemos, pero de repente pues las personas somos complejas y bueno, conocerte de manera un poquito más integral para mí ha sido un placer. Disfruté mucho la charla, el conocer más aspectos de tu vida y pues compartir con todos ustedes, ¿no? En esta segunda oportunidad que tengo acá de estar en la cabina. Muchísimas gracias. Y gracias a la audiencia por escucharnos y ojalá que pues quien quiera venir acá a la Huancajimalpa venga a visitarnos o a estudiar por acá o a colaborar con nosotros.
Así es, y pues perfecto, siempre buscamos esa oportunidad de integrar a los profesores que vengan a comentarnos, que vengan a discutir, a conversar de algunas cosas. Maravilloso que sí te haya convencido la idea de participar. Excelente. Eso está genial porque en este programa nos encanta hablar de ciencias. Compartimos descubrimientos, investigaciones y avances conversando con mentes expertas. Notamos cómo la ciencia cambia el entendimiento del universo y la vida diaria. En cabina escucharon al doctor Roberto Olivares Hernández. Muchas gracias por la invitación. A la doctora Maribel Hernández Guerrero. Muchas gracias por la invitación también, un placer. Como conductor al doctor José Campos Terán. No, pues un placer estar aquí y muchas gracias a Roberto y a Maribel y esperamos que nos escuchen en los futuros programas. Muchas gracias. También agradecemos al equipo técnico que se encuentra al otro lado de la cabina y a ti, que nos estás escuchando. Recuerden seguirnos en YouTube y en Spotify, dejen su comentario, dejen su me gusta en el capítulo, hagan sus preguntas, hagan sus sugerencias de invitados, todas las opiniones son bienvenidas. Yo soy Ana Karen Fuentes Ortega y esto fue Expreso de Ciencias. Hasta el siguiente lunes. Esto fue Expreso de Ciencias, tu boleto que transforma la ciencia en una aventura. Recuerda que la ciencia nunca descansa. Mantente al tanto de nuevas investigaciones y experiencias. Te esperamos todos los lunes con un nuevo episodio. No olvides suscribirte a nuestro podcast y activar las notificaciones. Expreso de Ciencia es una producción de One Podcast.